ver la ola de polvo que dejó el ejército de Qinghai. Pronto se enfrentaron con la última línea de defensa, el paso de montaña Kangming. Después de cruzar esta montaña, llegarían al paso Qinghai Kuibei. La noche anterior, los guerreros de Qinghai habían pulido sus armas en preparación para la difícil lucha que se avecinaba. Con su armadura fría, Su Xiue levantó su brazo cuando un águila blanca como la nieve aterrizó en su muñeca y estiró la pierna que llevaba una carta. Leyó cuidadosamente el contenido de la carta 2 veces antes de ponerla en su pecho, como si estuviera experimentando personalmente el calor de las palabras. Era como si estuviera sosteniendo un clima más cálido en el frío invierno. Todos tenían cosas que eran extremadamente preciosas para ellos. Para algunos, fue la riqueza, para algunos, fue la autoridad. Para él, era solo una persona. Nunca fue una persona amable. Fue solo por ella que voluntariamente retiró su lado diabólico. Sin embargo, eso no significaba que ya se había olvidado de cómo matar. Levantó lentamente la cabeza. Los cielos oscuros parecían tan bajos que incluso las estrellas estaban a punto de caerse, como si pudiera agarrarlas y extendía las manos. El viento soplaba desde muy lejos como si llevara consigo los aromas únicos de Qinghai. Su corazón era como la hierba alta en Qinghai, meciéndose ligeramente con los vientos. Más asterisco más asterisco más. En el segundo día pudieron ver formaciones de enemigos que sumaban 8000. A diferencia de los encuentros anteriores con las fuerzas de Xia que se vieron obligadas a desertar, y las reservas del Imperio Yang que se reclutaron recientemente, eran nativas de Yanbei, nacidos en los mares de espadas y lluvias de sangre. Los vientos en las fronteras siempre eran fríos, ya que barrían las vastas tierras, levantando una ola de hierba. Los soldados de Qinghai apretaron las bandas negras alrededor de sus muñecas mientras agarraban firmemente sus espadas y miraban fríamente a los enemigos que estaban frente a ellos. Una intensa voluntad de batalla surgió en el campo de batalla. Era como si incluso los vientos que soplaban ligeramente resonaran con el sonido de los tambores de guerra. Sin embargo, en esta coyuntura crítica, parecía haber algún tipo de pánico en las formaciones de la guarnición de la montaña Kangming. Su Xiue, quien todavía estaba sobre su caballo, frunció el ceño al darse cuenta de que la guarnición se abrió lentamente y abrió un camino en el medio. Las pesadas puertas se abrieron. Era como si hubieran tendido una alfombra roja ante el ejército de Qinghai. ¿Qué están haciendo? Había soldados que preguntaban en voz baja. Debe ser una trampa. Los perros de Yanbei nos están jugando una mala pasada. La multitud entró en una conmoción como si una gota de aceite acabara de gotear en una olla de agua hirviendo. Su Xiue miró al ejército de Yang que estaba en un silencio absoluto mientras fruncía el ceño. El tiempo pasó lentamente en esta extraña circunstancia. El ejército de Yan estaba callado, sin tomar ninguna acción. El de Qinghai tampoco había hecho ningún movimiento. El océano de hierba que estaba a la altura de la rodilla se balanceaba ligeramente con el viento ligero. El caballo de Su Xiue dio un paso adelante. Wu Wei se colocó inmediatamente delante de él y advirtió con ansiedad. Rey, ten cuidado, podría ser una trampa. Se atreven a abrir las puertas delante de mí, ¿cómo podría no tener el valor de caminar? La voz de Su Xiue era suave y su tono era plano, pero el contenido de sus palabras encendió el deseo de luchar en todo el ejército. Su Xiue levantó la cabeza y se rió levemente mientras apuntaba su vaina a sus soldados y preguntaba en voz alta, ¿quién se atreve a seguir a este rey? Este hombre está dispuesto. En ese momento, todo el ejército de Qinghai estalló en aplausos. Sus voces eran como truenos rodando por toda la tierra, creando un pequeño temblor en su camino. La fuerza de Qinghai de 3000 efectivos siguió a Su Xiue mientras se dirigían a las grandes puertas.
300 metros, 150 metros, 100 metros. Estaban cerca, tanto que podían ver las caras de cada soldado de Yan Bei y su voluntad de luchar. Sin embargo, ninguno sacó sus espadas, y ningún sonido de guerra sonó. De esa manera, pasaron por el paso de la montaña Kangming, por las puertas que esperaban que pasaran después de perder a muchos de sus hermanos. Cuando entraron en las vastas llanuras, las pesadas puertas se cerraron detrás de ellas. La bandera de guerra de tono negro colgaba en lo alto de las puertas del castillo. Era como si alguien los estuviera mirando cuando se fueron. Su Xiue miró en silencio durante un rato antes de darse la vuelta e instruir a Wu Wei, un general nativo de Qinghai que ascendió en las filas. Informa a Yoeki que traiga a sus hombres de vuelta. Wu Wei estaba un poco sorprendido. Para cooperar con esta operación, el general Yoeki y el general Xiao lideraron a 30.000 soldados y se escondieron en las cercanías de la ciudad de Zhenguang. Si algo sale mal, atacarían inmediatamente a Zhenguang. Con la cooperación de las tropas restantes del Imperio Xia, dispersarían la atención de Yan Bei de modo que pudieran regresar con facilidad. Sin embargo, informarles que regresen así sería un desperdicio de su esfuerzo previo para que se infiltraran. No obstante, Wu Wei no hizo comentarios y simplemente siguió las instrucciones. En poco tiempo, Qinghai apareció ante ellos. Más asterisco más asterisco más. Justo cuando el doctor dio un paso atrás, Su Xiue había entrado. El enorme palacio estaba lleno con el aroma de un incienso relajante. Hizo un gesto para alejar a las sirvientas, se dirigió a un lado de la cama y se sentó a un lado de la cama. Se había vuelto mucho más delgada, como si fuera una persona completamente diferente. En este momento, ella estaba durmiendo, y su respiración era bastante estable. Como acababa de tomar el medicamento, su tez parecía estar en un color rosado de salud. Podría haber sido solo un pseudo-efecto, pero Su Xiue sintió que después de que el viejo doctor la había visto, parecía mucho más saludable que antes. Había luchado a lo largo del camino y tendido una alfombra roja de sangre, y estaba muy preocupado en el camino. En este mismo momento, todo eso se convirtió en un sentido de felicidad y satisfacción. Por suerte. Él suspiró silenciosamente en su corazón, admitiendo los pensamientos que normalmente nunca admitiría. Por suerte ella estaba bien. En la cuna del bebé al lado de la cama, hubo un pequeño sonido. Dándose la vuelta, Su Xiue vio a un niño pequeño mirándolo con un par de ojos grandes y redondos. Los ojos del niño eran completamente negros. Todavía era demasiado joven, e incluso su cuello aún era suave y no podía levantarse. Sin embargo, sus puños parecían tan fuertes mientras miraba a este tipo que estaba colgando sospechosamente alrededor de la cama de su madre. Frunciendo el ceño, el niño miró a Su Xiue con seriedad. Su Xiue miró a su hijo y se sintió surrealista. Se perdió por un momento en cuanto a con qué expresión enfrentar a su hijo. Levantó un dedo y lo colocó al lado de sus labios, indicándole que se callara para no perturbar el sueño de Chuqiao. El niño no entendió su gesto. Tal vez estaba hambriento, mientras levantaba los pies y, naturalmente, se lo ponía en la boca. Su Xiue frunció el ceño mientras pensaba. ¿Qué tipo de hábito es este? Es tan antihigiénico. Su largo brazo se estiró y sacó los pies de la boca del niño, y después de eso, miró al bebé. Aunque el bebé aún era joven, era capaz de decir la actitud del otro. Como tal, sin ningún suspenso, en el momento siguiente, este pequeño niño de Qinghai comenzó a aullar con todas sus fuerzas. En ese momento, las sirvientas, niñeras, médicos y todos saltaron a la atención y aparecieron desde todos los rincones del palacio. Chuqiao, que estaba en un profundo sueño, se despertó y se incorporó. ¿Qué pasó?
Se mojó el niño. Llama al doctor. Su joven Alteza, no grites. Mira aquí, ¿qué es esto? Un grupo de sirvientes expulsó groseramente a cierto hombre. Los ojos del niño barrieron a la multitud antes de finalmente detenerse en el rostro de su madre. Luciendo extremadamente molesto, estiró sus regordetas manos y sollozó. Chuquiao abrazó al bebé en sus brazos y miró a su alrededor. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su esposo había estado lejos durante mucho tiempo. Sin embargo, ella frunció el ceño y dijo bruscamente: «Has intimidado a nuestro hijo». «No lo hice». Su Chioe inmediatamente lo negó y quiso acercarse. Sin embargo, como si tratara de contrarrestar las palabras de Su Chioe, el bebé comenzó a llorar con una intensidad aún mayor cuando Su Chioe se acercó. «Aún dices que no lo hiciste». Chuquiao miró a Su Chioe. «Eres muy viejo, pero todavía intimidas a los niños». Su Chioe se enfureció. ¿Era este niño realmente suyo? Al ver cómo el bebé frotaba incluso sus mocos en la ropa de Chuquiao, sus llamas de rabia ardían. ¿Qué es esto? Después de haber pasado por la vida y la muerte para traer de vuelta al médico, esta fue la actitud que recibió. Su Alteza. Está cubierto de polvo del viaje. El médico recomendó que se fuera primero. Su Chioe fulminó con la mirada a la sirvienta, y la joven casi se desmaya. Sin embargo, a pesar de que lo miró durante un buen rato, finalmente fue expulsado de su propia puerta por el médico que había secuestrado a la fuerza. Ah, el joven príncipe se ha mojado. Traed los pañales. Niñeras, por favor, venid, el joven príncipe podría tener hambre. El palacio estaba en un desastre cuando los sirvientes entraban y salían sin prestarle atención. Este rey de Qinghai fue particularmente miserable cuando se sentó allí con una cara larga. De alguna manera, la situación era completamente diferente de lo que había imaginado. Debería haber sido así, un hijo filial, gentil, un grupo de subordinados llenos de reverencia que lo miraron con lágrimas alabando sus logros. Sin embargo, esto era completamente diferente de su imaginación. Este hijo solo sabía llorar y morderse los pies, y su esposa estaba enamorada del niño. Suspiró y siguió sentado allí miserablemente. Meixiang, ¿debería su joven Alteza usar estas ropas azules o estas de color beige? Señorita, su joven Alteza está vomitando, comió demasiado. Ah, su Alteza, puede ponerse de pie. Está sentado sobre el juguete de su joven Alteza. Todos tenían cosas que eran extremadamente preciadas para ellos. Para algunos, era la salud, para otros, la autoridad. Para él, solo eran dos personas. Capite-ULO 17 Qinghai era un territorio vasto. Quien nunca antes había puesto un pie en la región nunca habría imaginado que un hermoso paraíso estaba situado detrás del bosque manchado con la sangre de los soldados caídos. A unos 140 kilómetros al este de Chifeng estaba el paso Kuibei. Se alzaba majestuosamente alto sobre el paisaje, como una montaña. Su Chioe iba a caballo, con más de 100 caballos detrás de él. Su guardaespaldas personal, Guo Wai, lideró entre 20 y 30 soldados en la espalda, custodiando los carruajes reales. El viento soplaba desde el este trayendo consigo el aroma de la tierra, cuyo suelo había sentado las bases para otro verano floreciente en la vasta tierra que era Qinghai. Cuando llegaron al paso, el guardia de patrulla ya estaba esperando su llegada. Al ver a Su Chioe, lo saludó antes de abrir las pesadas puertas de la ciudad. Su Chioe se enfrentó con calma al carruaje y dijo: «Tercer tío, perdóname por no despedirte». Las cortinas del carruaje estaban enrolladas, revelando una cara cuya edad era tan evidente como su claridad mental. Su expresión era de confusión y desesperación. Levantando la cabeza, suplicó por última vez:
Su Majestad, fue un momento de locura de mi parte. Por favor, perdóname por una vez. Su Chioe permaneció en silencio, sus ojos como si estuvieran cubiertos por una capa de hielo, reflejando fríamente las súplicas desesperadas del anciano. El anciano continuó suplicando de dolor. Xia ha dejado de existir. Todos los hermanos han acompañado a la séptima Alteza Real a las regiones del norte. Con el territorio de Hongchuan bajo el papel de esa pequeña escoria, Yansun, ¿cómo me las arreglaré si me envía de vuelta allí? Ese es tu problema, no el mío. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos del anciano, mientras se arrodillaba en el suelo del carruaje, rogando de dolor. Su Alteza, este tercer tío le ha fallado. Pero, lo hice por el bien de su linaje, por lo que quería comprometerme con Chou'er con usted. No tenía ninguna mala intención hacia ella, solo. El anciano no había terminado su declaración cuando Su Chioe se dio la vuelta sin dudarlo, su resolución firme como el acero. Aturdido, el anciano exclamó: No hice nada. Era solo un pensamiento. Incluso esos pensamientos son demasiado. Respondió Su Chioe con calma, su voz haciendo eco a través del viento como una hoja a la deriva sin rumbo a través de un estanque. Estamos hablando de mi esposa e hijos. Esas ideas que flotaban en tu cabeza y que descubrí también son demasiadas. Cuando terminó, un pájaro blanco voló desde las llanuras de Qinghai, en su boca una rama de árbol. Era un pájaro que acababa de terminar de construir su nido. Wei, llévalos. Las puertas se abrieron, antes de cerrarse no poco después. Sin pronunciar una sola palabra, dirigió a su equipo hacia atrás, mientras se escuchaban los pasos de los caballos y los sonidos de las águilas volando por encima. Era sereno y pacífico de nuevo. Qinghai era su hogar, uno que gobernaría y protegería en todos los medios necesarios. Cualquier cosa que represente una amenaza para esa paz sería eliminada implacablemente, incluso si fuera solo una idea o un pensamiento. De repente, se escucharon los crujidos de los pasos de los caballos. Su Chioe miró hacia arriba, solo para verla acercarse a caballo, vestida con su camisa amarilla. Chu Qiao detuvo el caballo y miró desconcertado a lo lejos preguntando: ¿Se ha ido tu tercer tío? Su Chioe asintió. Sí. ¿Por qué no me invitaste a despedirlo? Su Chioe sonrió. Se muestra reacio a abandonar su antiguo hogar. Quiere volver allí. No tendría ningún sentido preocuparte. Chu Qiao frunció el ceño. Él es tu mayor, después de todo, no sería bueno para mí no despedirlo. ¿Por qué hay que ser amable? Su Chioe se encogió de hombros, antes de subirse a su caballo. No era cercano a él para empezar. Con el ya desaparecido, Chu Qiao solo pudo suspirar de mala gana en respuesta, pero no me diste una opción. No digas que te avergüenzo si esto vuelve a aparecer. La pareja comenzó a caminar de regreso a su casa, charlando sobre asuntos diarios. Las flores florecieron a ambos lados del camino, trayendo consigo su fragante aroma. El camino era el único camino a las regiones fuera del paso. La situación en Hongchuan se había resuelto y Yan Bei había entrado en las regiones orientales. El conflicto civil en Tang se había calmado, lo que significaba que Song ahora era parte del imperio Yan. La escena política estable significaba que el comercio comenzaba a florecer una vez más. Cuando Qinghai comenzó a abrir sus puertas, se establecieron relaciones comerciales con Tang. Las buliciosas actividades comerciales significaron que el camino se utilizó mucho, con más de 10 carros de mercaderías que viajaron sobre él en un corto período de tiempo. Tanto Su Chioe como Chu Qiao iban vestidos con un atuendo civil normal, mientras que sus guardias los acompañaban sin su armadura enchapada.
Desde lejos, la pareja se parecía a cualquier otra que viajaba y visitaba la zona. No mucho después, los sonidos de los tambores llenaban el aire. Mientras miraban hacia arriba, una novia en su carruaje rojo y su caballo blanco cabalgaban por la carretera. Al ver esto, Tsuchiyo sonrió. Hoy es un día feliz. ¿Te apetece ir con los civiles que celebran una boda en el momento en que salimos? Cuando terminó, Guo Wai también le dijo que dejara pasar un camino, mientras todos caminaban hacia un lado de la carretera. Mientras la comitiva de celebración caminaba desde lejos, el novio sobre su caballo hizo un gesto para agradecerle, con Tsuchiyo asintiendo con la cabeza en reconocimiento. Cuando Chuqiao miró la comitiva de celebración, no pudo evitar sentirse un poco aturdida mientras recordaba vagamente lo que parecía ser una eternidad. Una vez se sentó en un carruaje por un camino recién completado en una atmósfera festiva similar. Estaba embarazada entonces, hasta el punto de que estaba fuera de toda duda desde el punto de vista de un extraño. Conociendo la cultura allí, una mujer embarazada que se casaba estaba destinada a causar rumores que se propagaban por la comunidad. Sin embargo, él insistió en que ella recibiría una ceremonia formal incluso antes de que naciera el niño. Por lo tanto, Chuqiao se había convertido potencialmente en la novia más discutida en la historia una vez más, mientras viajaba en el carruaje real con su amplia túnica en las majestuosas puertas del palacio. Era extraño cómo las cosas en la vida a veces salían bien. Uno podría reunir todo su esfuerzo en algo y quedarse corto, pero en otras ocasiones, intenta algo de manera casual y tenga un vínculo inseparable de por vida. Ese día, Tsuchiyo documentaría su matrimonio en la plataforma del sicómoro, a la vista de la región de Qinghai. Él había utilizado todo su esfuerzo para organizar una boda tan grande en la tierra por la que tanto había luchado, para darle un refugio y un hogar. Chuqiao estaba llena de gratitud. Después de todo, a través de las innumerables batallas y escapes de las fauces de la muerte, un hombre como él era lo que cualquier mujer hubiera deseado. Un hombre como él era digno de cualquier mujer en el mundo para amar durante toda la vida. Sin embargo, entre todos ellos, ella sería la elegida y afortunada. Esa noche, mientras se ponía el maquillaje a la luz de las velas, ambos se dieron cuenta de que ese era el día que esperaban. Al igual que los vientos que circulaban por la tierra y los mares, pero que eventualmente regresarían a las montañas, habían encontrado el lugar al que llamarían hogar. Singer, perplejo, Tsuchiyo preguntó, ¿con qué estás soñando despierta? Chuqiao fue repentinamente de vuelta a la realidad y sonrió. Estaba pensando que cuando tuvimos nuestra boda, no estabas montando a caballo cuando me recibiste. Tsuchiyo miró pensativamente a la comitiva de celebración que salía y asintió. Sí, lo haremos una vez más. Está bien, estoy bien con eso. La pareja bromeaba mientras caminaban hacia la ciudad de Kyuye, entrando al palacio Singyoe por la puerta de atrás. Más asterisco más asterisco más. Sin embargo, cuando entraron en el palacio de Talle pudieron escuchar conmoción desde dentro. Tsuchiyo levantó la mano, frunciendo el ceño ante lo que estaba sucediendo justo cuando el sirviente estaba a punto de informar. Como era de esperar, los sirvientes estaban todos de pie junto al patio, aturdidos por lo que veían. El hijo de Tsuchiyo estaba arrastrando sus artículos hacia la puerta del palacio, mientras que la almohada de su padre había sido arrojada afuera, como si hubiera sido desalojado. Souer, ¿qué estás haciendo? El niño pequeño, que acababa de cumplir 3 años y medio, se quedó atónito al escuchar la voz de su padre cuando se sentó de inmediato en el suelo. Con cautela, giró la cabeza, cubriéndose los ojos con las manos, solo para ver la expresión furiosa de su padre a través de las rendijas entre los dedos. Lo que se ha hecho se ha hecho.
Me han pillado con las manos en la masa, ¿qué queda por decir? Su Hyun-soo se levantó y exclamó con orgullo. Me voy a mudar de casa. ¿Qué casa? Su hijo replicó de manera optimista. Padre y yo tenemos 5 días cada uno. Hoy es el 5.º día. Su Chioe había aceptado tales términos. Aunque tanto él como Chu Kiao eran élites y estaban bien dotados, cuando se trataba de su hijo, eran completamente diferentes de su yo normal. Por lo tanto, hasta que el niño cumplió 2 años, toda la familia había vivido junta. Sin embargo, este arreglo trajo ciertos inconvenientes. Un ejemplo fue que cuando querían participar en la intimidad física en la noche, el niño los miraba fijamente. Al final, Su Chioe ya no podía tolerarlo. En su lugar, llegó a un acuerdo con su hijo, donde vivirían en cuartos separados y tendrían la atención de Chu Kiao durante 5 días cada uno, para que la pareja tuviera tiempo de disfrutar la compañía del otro durante la noche. Por desgracia, la confianza de Su Hyun-soo hacia su padre había disminuido enormemente. De vez en cuando, Su Chioe encontraría varias excusas para no entregar a su esposa a su hijo. Eventualmente, pensando que nadie respetaba su opinión debido a su tierna edad, el niño siguió las palabras de su madre y tomó el asunto en sus propias manos, moviéndose solo. Con Su Chioe fuera del hogar debido a problemas de trabajo hoy, el decidido Su Hyun-soo usó todas sus fuerzas para mover todos sus artículos a la habitación de su madre, mientras arrojaba la almohada de su padre como una señal de su resolución. Su Chioe se aclaró la garganta mientras le decía pensativamente a su hijo, Soo-er, has crecido. Es hora de ser un verdadero hombre y aprender a ser independiente de tu madre. El joven Sud se rascó la cabeza, mirando atentamente a su padre. Al pensar que le había dicho algo a su hijo, Su Chioe se jactó descaradamente, cuando tenía tu edad, ya estaba disparando flechas, montando caballos y estudiando poesía. Pon tu energía en asuntos más útiles y productivos en lugar de estos asuntos mundanos, ¿de acuerdo? El joven Sucha sintió con la cabeza, respondiendo obedientemente, entendido. Su Chioe estaba encantado. Su hijo finalmente había madurado y abierto. Pero, apesta. El joven Such hizo un puchero y mostró sus pequeñas palmas a Chu Kiao mientras decía tímidamente, madre, me duelen las manos. Estoy cansado. Al ver a su amado hijo en tal estado, el habitual nervio de acero de Chu Kiao se suavizó instantáneamente. Se apresuró hacia adelante, ordenando a sus sirvientes que ayudaran al niño a cargar sus artículos. Cuando Su Chioe estaba en el patio, viendo a su esposa transformarse en un instante, esto solo hacía que su corazón se enfriara aún más. Mientras caía la oscuridad, una persona se levantó vestida y salió al pasillo. Satisfecho, la persona afuera preguntó. ¿Está dormido? Sí, Chu Kiao asintió. Date prisa, tengo que levantarme temprano mañana. Tu pequeño bribón. ¿Te atreves a oponerte? Mantén el volumen bajo. El niño puede oírte. Mientras la oscuridad envolvía aún más el cielo, un niño se asomó por la ventana, mirando a la pareja caminando hombro con hombro, antes de suspirar con tristeza. Mi madre me dio la espalda. Capítulo 18 a tierra que ahora se llamaba Qinghai no siempre tuvo un nombre. Era un pedazo de territorio sin nombre, pero cuando alguien pisó y vio el vasto paisaje con vegetación que se extendía más allá del paisaje, decidió nombrar la región Qinghai en consecuencia. Su Hyun-soo fue una vez llamado Sud Kongmin. Después de que su madre tuvo la pesadilla de un hombre mayor que empuñaba un abanico para golpearlo, le hizo cambiar su nombre a lo que era en la actualidad. El palacio de Singyoe fue una vez nada más que un terreno estéril.
Solo después de la llegada de una familia que decidió asentarse en esta tierra y construir un gran complejo para una paz, el palacio tomó forma. A medida que los héroes de guerra salieron del caos del campo de batalla hacia las tribulaciones mundanas de la vida cotidiana, la felicidad, de forma lenta pero segura, comenzó a regresar a sus vidas, sin ser molestada por las tribulaciones y el conflicto de incertidumbre. Después de todo, vivir no tenía sentido sin disfrutar de la vida diaria. Simplemente quiero ser una almeja. Con el tiempo y mi propia carne cuidaré de mi perla. En medio de la noche, la nieve de repente comenzó a caer. No había viento, y como tal, la nieve caía como el algodón que caía de los cielos. Todo el jardín de ciruelos floreció en la noche. Las flores rojas eran como la sangre, muriendo las ramas con gotas de color carmesí. Mei Xiang entró en medio de la noche para reponer el carbón, solo para ver a Chu Qiao sentada en la cama. Un poco sorprendida, Mei Xiang dio un paso adelante y gritó ligeramente. «Señorita, ¿qué pasó?» Chu Qiao se puso su pijama de algodón blanco mientras su cabello era como la seda negra, sin embargo, parecía una piedra. Su tez era bastante pálida cuando sacudió ligeramente la cabeza y dijo, «Simplemente me siento un poco incómoda». Mei Xiang escuchó eso y sonrió levemente mientras bromeaba. El cuarto maestro se fue por 2 días, pero la señorita ya lo extraña tanto que no puedes dormir. A pesar de que Su Chioe ocupaba Qinghai, todavía ocupaba la posición de un subordinado del imperio Xia, y consideraba a Shao Che, que actualmente gobernaba las tierras del norte, como el amo. Como tal todavía era un rey, y Chu Qiao la dama. Mei Xiang no cambió la forma en que se dirigió a los dos. Chu Qiao se rió, y Mei Xiang la dejó sola. En la noche tranquila, sin el alrededor, la habitación parecía tan vacía. Pensó en el sueño que acababa de tener. La mujer en su sueño tenía una figura bastante borrosa, junto con una tez pálida. Sin embargo, la sonrisa de la mujer era suave y tranquila. Con una túnica de color blanco puro, permaneció en silencio en el hermoso jardín y la miró en silencio. Las flores blancas florecieron detrás de ella, cayendo con el viento. En esta noche oscura, por alguna razón, el viento repentinamente comenzó a soplar. Las flores de ciruelo cayeron con los vientos, golpeando las ventanas en un ritmo suave. Chu Qiao miró en silencio por la ventana, sintiendo repentinamente una sensación de dolor. No sabía por qué ni para quién. L.